Estamos en contacto con Eduardo Tognoli. Él es diputado nacional por el Frente de Todos o Unión por la Patria, como quiera o como se pueda presentar. Él ayer estuvo en el recinto de la Cámara de Diputados y dio una opinión bastante fuerte, a mi criterio, sobre lo que es esta modificación a la ley de alquileres, que nos veníamos preguntando hasta dónde quieren presionar a las personas que hoy la están pasando mal, ¿no? Modificando apenas algo que le da algún tipo de previsibilidad en esta imprevisibilidad que es la Argentina. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, audiencia, ¿cómo andan? A ver, la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vos pensás que, entre comillas, ¿no?, la política va a acorralar a aquellos que cada vez ven mermados sus condiciones de vida? Por ejemplo, tener que, por ejemplo, negociar cada 4 meses sin saber a dónde vas a vivir cada 4 meses. ¿Por qué se da esto? Mira, se da porque lamentablemente desde hace un tiempo, diría que poco después de la aprobación de la ley de alquileres en el 2020, y recordarán, en un momento difícil para todos los argentinos, pero sobre todo para quienes además estaban atravesando una situación compleja en términos económicos y alquilaban y tenían una espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas. Ustedes recordarán que hubo una serie de medidas que prohibían los desalojos, que permitían de alguna manera posponer el pago de los alquileres para intentar salvar esa situación por parte del Estado. En ese momento es que se aprueba la ley y se empieza a aplicar. Lo que logró la corporación inmobiliaria, los sectores más poderosos dentro del mercado inmobiliario lograron es instalar cierta idea, cierto sentido común, por supuesto no ingenuamente, y a partir también de sus posibilidades de, entre otras cosas, por ejemplo, tener pauta en algunos medios grandes de comunicación, instalar la idea de que el problema o la crisis del mercado de alquileres en la Argentina era producto de la aplicación de la norma, es decir, de esta ley. Y la verdad que la crisis que vive el mercado de alquileres en la Argentina es previa a la aplicación de esta ley, incluso previa a su misma discusión, y deviene de la situación que se empezó a atravesar en nuestro país en la segunda mitad del gobierno de Macri, a partir de 2017, donde se empieza a dar una rápida pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Se empezó a depreciar la moneda nacional, ¿no?, el peso, y se empezó a dar un fenómeno que es el de la progresiva y rápida caída de la tasa de rentabilidad de los alquileres, de quien percibe un alquiler, ¿no?, de un titular de un inmueble que percibe un alquiler, calculada en dólares. Y eso generó una estampida, una ida del mercado de alquiler de los titulares de inmuebles hacia el de compra y venta, que está dolarizado. Esa es básicamente la razón por la que hay una retracción una fuerte retracción de la oferta de inmuebles, no la aplicación de la ley. Bueno, se instaló esto y desde ese momento en adelante empezaron las voces, incluso de quienes habían aprobado esta iniciativa. Ustedes recordarán que uno de los principales impulsores fue el Lipovetsky, que era del PRO. Hoy me acaban de pasar un video de Macri promoviendo en su momento la necesidad de una nueva ley de alquileres, producto de el desastre que estaba haciendo su gobierno, sobre todo en la segunda etapa en términos económicos, y los reclamos de los inquilinos. Cuando se instala esto, empieza a avanzar la idea de primero de una derogación. Cuando ven que no están los números de la derogación, empiezan básicamente con la reforma de 3 artículos, que son los que reformaron ayer, y que si logran media sanción en el Senado, van a joder mucho, sobre todo a los inquilinos, básicamente a los inquilinos, ¿no? Te hago una pregunta, porque también de esto que pasó ayer queda una pregunta, y es: ¿qué está pasando con el peronismo? No sé si decir Unión por la Patria, Frente de Todos,
cómo han llegado, pero podemos decir el peronismo en general, de que por ejemplo se ausentaron 13 diputados, dentro de los cuales por ejemplo acá tenemos que hacernos cargo por lo menos de dos, que es Marcos Clery, el muy kirchnerista Marcos Clery, y Roberto Mirabella. Sin esas ausencias, por ejemplo, esta ley no hubiese pasado. ¿Qué está pasando con el peronismo? O también te diría una cosa, y con todo respeto, si yo invierto la carga a la prueba y digo, la verdad que en el discurso querían quedar de una manera, pero en la realidad querían que suceda otra. ¿Cómo se puede probar que no fue así cuando los números fueron tan finos? Bueno, básicamente se puede probar que no fue así porque nosotros durante todo el año pasado trabajamos en comisiones una síntesis de una serie de proyectos y logramos una sanción, perdón, un dictamen de mayoría en su momento, establecía algo totalmente distinto a lo que fue aprobado. Yo por lo menos no veo ninguna mano negra, sé que había algunas ausencias por razones médicas, después los que no, bueno, se harán cargo cada uno de cuál es la razón, seguramente tendrán alguna, pero básicamente eso es lo que pasó y puedo dar fe que desde nuestro bloque hemos trabajado fuertemente para otro dictamen, un dictamen que va por otro camino, que es básicamente el de los incentivos fiscales e impositivos para que titulares de inmuebles que hoy no tienen esos inmuebles en alquiler puedan volcarlos al mercado de alquileres. De ninguna manera creemos que joderle la vida a los inquilinos, que meter la mano en el bolsillo a los inquilinos sea suficiente incentivo para que por otra parte los titulares terminen volcando sus inmuebles al mercado de alquileres, básicamente porque es brutal la depreciación de la tasa, la caída de la tasa de rentabilidad de los alquileres y se la calcula en dólares. Entonces, si alguien pretende tener una rentabilidad que sea más o menos equiparable en términos proporcionales entre lo que obtendrían de la venta de ese mismo inmueble, está frito hoy en la Argentina de hoy, ¿no? La síntesis es que el problema no es la ley. El problema es la situación económica general y hay otros problemas conexos o que agravan esta situación de los que no se suele hablar, que es básicamente el mercado de alquileres temporarios a través de plataformas, que en ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero cada vez más en otras ciudades también, como Rosario, empiezan a quedarse con una parte de los inmuebles que en algún momento eran parte del mercado más tradicional de alquileres y hoy están en ese otro rubro que también hay que de alguna manera regular como lo han hecho ciudades como Nueva York, por ejemplo, y sospechar de ser comunista, populista, lo que fuera, ¿no? Sí, la mayoría digamos de las ciudades que aparte, claro, al tener mucho turismo tenían esto bastante desarrollado, ¿no? No había casas para los lugareños y sí para el turismo internacional. Eso es una realidad también, pero difícil, ¿no? De frenar eso también. Difícil, pero no imposible. De hecho, bueno, algo hay que hacer básicamente con eso. Hay otros países que frente a crisis similares han avanzado con la vivienda pública de alquiler. El caso de Alemania, por ejemplo, en Berlín, es un ejemplo en ese sentido, Austria mismo. Nosotros entendemos que esos países a los que se suele indicar, ¿no es cierto?, como países serios, países capitalistas centrales, etcétera, están sujetos a este tipo de situaciones, como está sujeto también la Argentina, y empiezan a discutir herramientas estatales para de alguna manera darle un marco de funcionamiento a un mercado que de liberarse totalmente, por supuesto va al alza y a la concentración y a la exclusión de una parte importante de la población de la posibilidad de acceso a un derecho básico como es el de la vivienda, ¿no? La vivienda es, además de una propiedad, de entrar dentro del rango de la propiedad privada, también es un bien social, ¿no? Y nuestras grandes ciudades están siendo también víctimas de un proceso de financiarización de la vivienda en la que
Se construye mucho, pero se ocupa poco de esas viviendas. Puedo dar fe de que esto está pasando en Rosario, una ciudad que en los últimos 20 años construyó como nunca, creció para arriba como nunca, y sin embargo no creció en cantidad de habitantes en los últimos dos censos. ¿Y qué pasa? Ahí básicamente se desarrolla, se construye para atesorar, para dolarizar ahorros, para los fondos que determinados fondos de inversión, fideicomisos, personas, etcétera, ahorristas, lo que fuera, tiene en sus manos, permite atesorarlo, dolarizarlo de alguna manera a través de ladrillo. Ahora, ¿eso resuelve el déficit habitacional, que es evidente, por ejemplo, de la ciudad de Rosario? No, de ninguna manera. Y agrava, de hecho, muchas situaciones porque pone los alquileres por las nubes, ¿no? Perfecto. Bueno, Eduardo, esperemos que bueno, cuando, de alguna manera haya definiciones políticas también hacia el Senado, porque ese intermedio entre que sí y que no también puede generar una sequía dentro de la oferta de alquileres, en donde van a estar esperando de... Bueno, pero ese es otro, a ver, es otro efecto querido de algunos sectores de las corporaciones inmobiliarias que desde el comienzo operaron básicamente para intentar hacer capotar, hacer fracasar esta ley, ¿no? Hablan, en general construyen la idea de el abuelito, la abuelita que con el trabajo de toda su vida compró una vivienda para tener un fondo extra. Y que existe eso también. ¿Cómo? Que existe, digo, que pero existe, no es la persona que tiene la capacidad para negociar. Alguien que cobra la jubilación mínima no va a retener una vivienda y va a pagar los gastos fijos para no ponerla en el mercado de alquileres. Posiblemente no tenga la tasa de ganancia que tenía en otro momento, eso lo acabo de decir hace un rato, pero lo ponga igual en alquiler. En general, quienes tienen la capacidad para vaciar el mercado de alquileres son quienes son grandes tenedores de vivienda, grandes desarrolladores, etcétera, ¿no? Y indudablemente han hecho terrorismo con esto, y además han puesto, lo dice alguien que cotidianamente charla con asociaciones de inquilinos, con inquilinos mismos, con quien tiene relación cotidianamente, con quien le traen reclamos puntuales, a quienes asesoramos en su relación muchas veces con la inmobiliaria para que no lo lleven puesto, y que claramente en el medio de todo este proceso de varios años han sido víctimas de inmobiliarias que le dicen, bueno, no, tenemos que arreglar así porque esta ley en realidad dentro de 2 meses se cae, dentro de 3 meses se cae, dentro de 4 meses se cae. Y hay sectores de la política que han sido cómplices de eso, ¿no? Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho este contacto y bueno, estaremos seguramente al habla. Dale, gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias. Estábamos en contacto con el diputado nacional Eduardo Tonioli, él es de Rosario, votó en contra de la ley y bueno, acá por ejemplo me gustan los mensajes que dice, entiendo que seas K, mirá lo que me dicen, Saco, entiendo que seas K, pero avisale a Tonioli que el dólar a 750 y el desastre económico lo hizo este gobierno, háganse carga, gracias a Dios, ya se extinguen. Supongo que quiso poner extinguen, sí, o algo extinguen, así. Sí, bueno, dice acá 513, ¿qué dice? Sí, muchos mensajes. Lo que hacen las inmobiliarias es increíble. No ponen absolutamente nada de capital y ganan dinero con el capital de los demás y la plata de los inquilinos, dice 513. Bueno, el 767 dice también. No me preocuparía alquiler si tuviera un buen ingreso y estabilidad laboral. Preguntarle al diputado por qué en el 4º año de gestión de este gobierno la cosa está cada vez peor. Sí, ¿por qué no hicieron nada para mejorar la vida de los argentinos? 4 años al Pepe han estado, dice por acá. Bueno, y algunas que quedaron del bloque anterior también. El 397 dice, la ley con una inflación crónica que tiene Argentina es un fracaso, había que derogarla, dice el 397. Y quizás, qué sé yo, no sé, esto no. No sé si esto volvemos volvemos un poco al debate que teníamos ayer también, que con la inestabilidad económica que hay, por más ley que haya, siempre nunca vas a dejar conforme a las dos partes. Siempre va a estar complicado si no se resuelve el problema de fondo, como poner una curita, un cuerpo quemado al 90%, una cosa así. Y de alguna manera es un poco lo que dice el mensajero, también tiene razón, o sea... Obvio que esto, si lo analizamos, la verdad que es
todavía le agrega incertidumbre a la incertidumbre. En eso coincido con lo que vos mencionás. Claro. Digo, cada 3 meses sentarte a negociar es una locura de incertidumbre, de estrés y de... Pero lo sabe eso el que es inquilino. Vamos a suponer que vos seas... 25% es un montón igual. Vamos a suponer que vos seas, qué sé yo, tenés 2 o 3 casas, ponele. Lo que vas a hacer seguramente o sea, si lo hacías particular, lo vas a hacer con inmobiliaria, porque ellos se sientan y no tienen problema en decir, bueno, entonces te vas. Entonces yo creo que ahí hay una promoción también del mercado, y la verdad es que no entiendo si ya derogarla a la ley en un momento como el que había hace 3 semanas era grave, derogarla ahora, después de la devaluación del 20%, ya es criminal. Y la verdad es que lo único que se me ocurre es tratar de proteger intereses, no sé para qué. Acá hay un muchacho que dice corredor inmobiliario, que hace un planteo que no estoy... O sea, el 853 es serio, digamos, dice, el planteo. Como agente inmobiliario que soy, creo que el gran problema actual es que los dueños no quieren poner sus propiedades en alquiler porque no les rinde, y entonces, más allá de lo caro que son los precios, los inquilinos no consiguen dónde vivir. Mi pregunta es, ¿estas modificaciones harían que los dueños vuelvan a pensar que alquilar es negocio y al menos volvamos a tener una oferta acorde a la demanda que hay? Yo creo que no. Yo creo que no, porque aparte de... El problema, yo lo veo más como económico de en lo macro. Vos sabés que me faltó hacer un cálculo y que lo quería hacer, y era una comparación con otros países en lo que significa, por ejemplo, en el porcentaje de un sueldo medio, el alquiler, ¿no? Porque si vos tenés que el alquiler puede representar un 40, un 50% de tu sueldo, obviamente no podés ajustar más ahí, no vas a tener más mercado ahí. Sí podés llegar a quedarte con propiedades de las garantías. Ojete con eso, porque eso dentro de la burbuja inmobiliaria que se produjo tanto en Estados Unidos como en Europa, quienes venían pagando la hipoteca, después tuvieron que alquilarle al banco que le había dado la hipoteca. ¿Se entiende? ¿Cómo? O sea, claro. ¿Cómo sería? O sea, vos pagás una hipoteca que es casi como, damos un alquiler, pero después se supone que a los 10 años, quizás te quedás con la casa. Sí. Pero ¿qué pasa? La burbuja inmobiliaria fue generando que a partir de los préstamos, entonces iban subiendo los préstamos, eran impagables, entonces la gente, los desahuciados, los sacaban de las casas y terminaban alquilándole al banco al cual le estaban pagando la hipoteca, alquilándole la casa que en ese momento era propiedad del banco que le había dado la hipoteca, ¿se entiende? Sí. O sea, que no sea también una forma de quedarse con patrimonio, porque de alguna manera se van a cobrar, para eso existen, por ejemplo, las garantías. O sea, la garantía de una persona que alquila, por ejemplo, estamos pensando siempre, ojo, encima estamos pensando en personas que alquilan para vivir, no en comercio, que es muchísimo más grave. Es una locura. Lo que quiero decir es que el tipo que va a alquilar está a un rango más abajo del que el tipo que te puede dar una garantía. Que no se terminen quedando también con los sueldos de las personas. En esta cuestión de que puede ser por sueldo, puede ser garantía propietaria. Hay un montón de cosas que circundan esto. Es una gran irresponsabilidad legislar de esta manera sin tener en cuenta la realidad por la que pase la coyuntura del país. Quizás no tengas que tocar nada, porque cuando tocas algo podés cometer un daño muchísimo peor al que querés mejorar. A lo mejor no es el momento, por la coyuntura, como bien lo mencionás, por la inestabilidad económica que hay. A lo mejor la ley que tenemos hoy no está supliendo lo que tiene que suplir, no está dando respuestas como debiera. Pero si analizamos las reformas que se quieren hacer, que a lo mejor en otra realidad económica sí serían viables, pero hoy por hoy creo que realmente es de Guatemala a Guatepeor, básicamente.